Hoy nos toca ver Romanos capítulo 10, versículos 16 al 21. El título es ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Vamos a terminar el día de hoy el capítulo 10 de Romanos. Lo habíamos dividido solamente en 3 partes. Y este capítulo 10 comenzó muy parecido al capítulo 9. En el capítulo 9 Pablo comenzaba diciendo que él tenía una gran tristeza y un profundo dolor en su corazón por sus hermanos, los que eran sus parientes según la carne, esto es, los israelitas, porque el pueblo de Israel no quería conocer acerca de Cristo. Y él estaba con esta gran tristeza por ellos, con este profundo dolor en su corazón. Así comenzó el capítulo 9, pero el capítulo 10 comienza muy parecido. Pablo comienza diciendo también que él está orando por sus hermanos israelitas para que ellos conozcan a Cristo, para que ellos puedan ser salvos. Si te fijas entonces, estos 2 capítulos comienzan de una manera muy parecida. Podemos ver que Pablo trae esto en su corazón, que el pueblo de Dios no reconoció al Mesías, que el pueblo de Dios no reconoció a Cristo, y él está con este dolor profundo en su corazón. Sin embargo, él dice, porque yo les puedo dar testimonio que ellos tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Y hablábamos que esta palabra ciencia es la palabra conocimiento. Lamentablemente ellos tenían celo de Dios, pero no conforme al conocimiento correcto de Dios. Su celo de Dios se transformó en un celo conforme a obras. Déjame explicarte. La única manera en la que la Biblia nos enseña que tú y yo podemos ser salvos es a través de la fe. No hay otra forma de ser salvo. La única manera en la que tú y yo podemos ser justificados delante de Dios es por medio de la fe en Cristo Jesús, y no hay otra. Pero el pueblo de Israel, dice la Biblia, y comenzó precisamente el capítulo 10 diciendo que ignoraron la justicia de Dios. Esta justicia a través de la fe, esta justicia que es a través de Cristo, el pueblo de Israel la ignoró por completo y estableció su propia justicia. Estableció una justicia de ellos y dejaron la justicia de Dios y establecieron su propia justicia a través de obras, que a través de cualquier obra humana tú y yo podemos ser salvos. Pero como te decía al principio, la Biblia nos enseña que es solamente una forma, porque hay un solo Dios y un solo medio, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Así que solo es Cristo. Y nos dice la Biblia que entonces cuando ellos se van estableciendo su propia justicia e ignoran la justicia de Dios y no le hacen caso a la justicia de Dios, y cuando leemos estas palabras en la Escritura, sí es impactante porque deliberadamente tú ves un pueblo, y en este pasaje que vamos a ver, tú te vas a dar cuenta cómo el pueblo de Israel de una manera deliberada ignoró la justicia de Dios. No es que no la conociera, no es que no supiera acerca de la justicia de Dios, sino que de una manera deliberada decidieron ignorar la justicia de Dios y establecer la suya propia. Y yo me atrevo a decir que a partir de aquí, cuando el hombre quiere justificarse por sus propios medios y establecer su propia justicia, es cuando surgen las religiones. Porque la palabra religión, lo hemos mencionado muchas veces, se divide en 2. En re, que significa volver, ligión, ligar, ¿ok? Volverte a ligar con Dios, eso es lo que significa religión. La religión entonces son los intentos del hombre por volverte a ligar con Dios, por religarte con Dios. Pero si lo que estamos hablando es que la única manera de religarte con Dios es a través de la justicia, que es por la fe,
¿Para qué tú quieres inventar una propia justicia de cómo religarte con Dios a través de tus obras, a través de tus tradiciones, a través de tus métodos humanos, a través de lo que a ti se te ocurre? Y entonces ignoras la justicia de Dios, que es por fe, y tú quieres establecer la tuya propia, a tu manera, como tú quieres. Y aquí es donde surgen las religiones. Por eso hemos insistido mucho que nosotros no somos una religión. Nosotros estudiamos la palabra de Dios. Nosotros vemos la palabra de Dios, lo que la Biblia nos enseña. Pero entonces ellos establecieron, estamos en esta parte donde ellos establecieron su propia justicia. Y en la célula yo les contaba a los hermanos una historia, un ejemplo que puso el pastor Paul Washer. Si tú lo has escuchado a este pastor, puso un ejemplo en algún momento y él contaba y decía, había un reportero que estaba entrevistando 3 personas. Uno era un musulmán, otro era un judío, precisamente judíos, y otro era un cristiano. Este reportero simplemente estaba haciendo una entrevista, no profesaba ninguna religión, no estaba inclinado hacia los musulmanes o hacia los judíos o hacia los cristianos, simplemente estaba haciendo un reportaje. Entonces él comienza entrevistándolos y les hace la misma pregunta a todos. Y la pregunta es esta: si hoy tú murieras, ¿a dónde te irías y por qué? Nada más dime. Y comienza con el musulmán. Y entonces el musulmán le dice, bueno, si yo me muero hoy, me voy al cielo. ¿Y por qué? Porque cumplo todo lo que viene en el Corán, o sea, cumplo al pie de la letra, hago todos los ayunos que demanda mi religión, oro varias veces al día volteando hacia la Meca, y etcétera, etcétera. O sea, cumplo con todas las especificaciones de mi religión. Y entonces el reportero dice, ok, gracias. Ahora vamos con el judío. A ver, si te mueres hoy, la misma pregunta, ¿a dónde te vas y por qué? Y el judío dice, si me muero hoy me voy al cielo. ¿Y por qué? Pues porque cumplo con todo lo que la Torah enseña, que es la ley de Dios, porque ayuno todos los días, ¿no? Doy mis diezmos, cumplo con las fiestas solemnes, hago muchas cosas, o sea, por todas estas obras que yo hago, yo me voy al cielo. Y el reportero dice, ok, muy bien, ahora por último vamos con el cristiano. Y la misma pregunta para el cristiano, si te mueres hoy, ¿a dónde te vas y por qué? Y entonces el cristiano le dice, bueno, antes me voy al cielo. Entonces los 3 contestan que se van al cielo. Pero el cristiano dice, primeramente déjame decirte, yo soy pecador. Y he pecado terriblemente. Y no tengo nada en mí que me pueda hacer llegar al cielo. No hay nada en mí, porque soy pecador. Y por mi culpa, Cristo murió en la cruz. Y por mi culpa, Él derramó su sangre. Y entonces cuando contesta eso, el reportero se queda un poco desconcertado porque le dice, a ver, espérame, me dijiste que te ibas al cielo, pero me estás diciendo que eres pecador y que no has hecho nada para irte al cielo, entonces ¿cómo te vas a ir al cielo? Porque del musulmán entiendo que cumplió con todas las especificaciones de que le dice su religión y se va al cielo, y del judío también cumplió con todas estas cosas y se va al cielo, pero tú no tienes que cumplir con nada y te vas al cielo. Y entonces el reportero estaba desconcertado, y es ahí precisamente en donde la gente no puede entender que la salvación es por medio de la fe, por gracia. Y la palabra gracia significa la influencia de Dios en la vida del hombre. Es decir, si Dios no interviene en nuestra vida, no hay forma de que tú y yo podamos ser salvos. No tenemos cómo pagar, porque a través de estas obras de la ley, que cualquier religión te dice, porque hoy en nuestros días, ¿cuántas religiones hay? ¿Cuántas religiones conoces? Conocemos muchísimas religiones, pero hoy en nuestros días, todas estas religiones te dicen que tú vas a llegar al cielo a través de hacer cualquier cosa, cualquier religión. Si te portas bien, si haces buenas obras, si haces esto o si haces lo otro, pero la Biblia nos enseña que solo es por fe, por medio de la fe, por Cristo Jesús, ¿ok? Y es algo que
no nos queda a veces claro, a veces nos desconcierta, a veces nos aferramos. Y otra cosa que veíamos que me pareció increíble fue esto, que cuando el hombre se aferra a estas tradiciones, a estas obras, a estas justicias, y se aferra de tal manera, puedes perder de vista a Cristo. Te puedes cegar de tal manera que aún puedes tener a Dios mismo enfrente de ti y no lo puedes ver. ¿Sabes? Eso fue lo que les pasó al pueblo de Israel. Cuando Cristo vino al mundo, nos cuenta Marcos capítulo 7, no vamos a ir ahí, pero tú lo puedes leer en tu casa, Marcos capítulo 7, nos cuenta que Jesús, estando aquí, se enfrentó precisamente con estos israelitas que estaban aferrados a sus tradiciones que ellos mismos habían hecho, a esta justicia que habían establecido. Ellos estaban aferrados a esas tradiciones y no querían saber de la palabra de Dios. No estaban aferrados a la palabra de Dios, estaban aferrados a sus tradiciones. Y el Señor les dijo: bien invalidáis el mandamiento de Dios por aferrarte a tus tradiciones. Pero estaban tan aferrados a esto que tuvieron a Dios mismo enfrente de ellos y no pudieron percatarse que era Dios. Imagínate esta situación. Tú y yo podemos tener a Dios mismo aquí frente a nosotros y estamos aferrados a mi religión, estoy aferrado a mi tradición, estoy aferrado a esta manera de pensar, estoy cegado, bro. En la célula yo les comentaba a los hermanos y les decía, se me figura como cuando una pareja de novios o unos muchachos inician una relación y están bien aferrados, ¿no? Y a veces los papás le dicen: no te conviene esta persona, pero te aferras. No, es que, o sea, sí me conviene. No, mira, no te conviene. Y estás tan aferrado que te ciegas y te pueden decir mil cosas y puede ser tan evidente, pero tú estás completamente cegado. Hasta que por fin se casan y después se dan cuenta que perfectamente bien no era lo correcto y terminan divorciándose y terminan regándola. Y lo mismo les pasó al pueblo de Israel. Estaban aferrados a estas tradiciones, ignoraron la justicia de Dios y no se dieron cuenta que Jesús vino y estuvo en medio de ellos y lo tuvieron ahí y pasó desapercibido. Y yo te pregunto, brother, como una aplicación práctica en nuestra vida, ¿tú estás consciente de la presencia de Dios en tu vida? ¿Tú estás consciente de que Cristo quiere tener una comunión contigo todos los días? ¿Estás consciente de que no se trata nada más de venir el domingo a la iglesia y sentir que ya cumpliste? ¿Estás consciente de que no se trata de que a lo mejor fuiste a tu célula entre semana, si es que fuiste, porque también hasta eso, pues a veces no vamos, pero cuando vas ya te sientes que con eso, ten cuidado, tengamos cuidado, porque podemos nosotros estar pensando que a través de haber hecho todas estas cosas es como nuestra religión a la que estamos aquí aferrados y no tenemos una comunión real con Cristo, no tenemos una relación real con el Señor. No oramos a Él todos los días, no rindes tu corazón a Él, no vienes delante de Él todos los días y te presentas delante de Él y le pones tu día en sus manos y le cuentas las cosas que te están aconteciendo y escudriñas su palabra. Pero no, acuérdate que la palabra de Dios, decíamos la vez pasada, no es para leer, es para escudriñar. La palabra de Dios no es un libro que tú lees así rápido y ya, si la entendiste bien y si no también. La palabra de Dios tienes que escudriñarla, tienes que ir recibiendo lo que el Señor te está diciendo y te está hablando y estás interactuando con el Señor. Y debemos de tener ese cuidado de no estar haciendo nosotros nuestra propia religión, porque les decía a los jóvenes cuando me tocó dar la clase, a veces somos como el rey Midas. ¿Te acuerdas del rey Midas? Que todo lo que tocaba lo hacía oro. No me acuerdo bien la historia, pero se supone que pidió un deseo a un genio de la lámpara y le dijo: pues todo lo que toque lo quiero convertir en oro. Pues el genio le dijo: pues órale, convierte todo en oro. Así que cualquier cosa que tocaba se convertía en oro. Y él estaba fascinado, pero cuando tuvo hambre,
ya iba a comer su hamburguesa, agarra la hamburguesa y se convierte en oro. Entonces ya le va a dar la mordida y no puede comer. Y luego tiene sed y va a tomar agua y la convierte en oro. Entonces se da cuenta de que todo lo que toca lo convierte en oro, y al parecer todo estaba muy padre, pero llegó un momento donde ya no era tan padre. Y ya estaba harto de eso, ¿no? Y yo les decía a los chicos, a veces nosotros todo lo que tocamos, así como el rey Midas, lo convertimos en religión, bro. Y es un peligro. La religión es un peligro. Porque siento que ya leí la palabra y ya lo convertí en mi religión. Yo ya cumplí. Brother, no voy a poder hacer nada para poder ganar el cielo. No puedo hacer nada. Por eso la salvación, decíamos, y la justicia de Dios es por medio de la fe en Cristo Jesús. Y no hay otro. No hay forma de que tú y yo podamos hacer algo. Es hasta ilógico que el pueblo de Israel se haya querido ir por las obras, porque entonces, ¿qué caso tiene que Cristo haya venido al mundo? Es como si yo le pudiera decir al Señor, Señor, ¿para qué viniste? No tenía ningún caso que tú vinieras a morir en la cruz y derramar tu sangre, porque yo pude salvarme solo, porque cumpliendo con estas cosas, yo pude salvarme. ¿Para qué viniste? Pero no hay manera de poderme salvar, porque la Biblia dice que la paga del pecado ¿es muerte o es obras? La paga del pecado es muerte. La Biblia nunca dijo que la paga del pecado es obras. Entonces yo no puedo pagar mi pecado, cubrir mi pecado haciendo obras, porque la paga del pecado no es obras, es muerte. Y para poder pagar tengo que morir. Y precisamente el Señor vino a morir en mi lugar para rescatarme y para vestirme de su justicia. Pero después vimos que estos judíos tropezaron con la piedra que es Cristo, porque quisieron correr hacia sus propias justicias, y en esa carrera hacia sus propias justicias les salió al encuentro la piedra de tropiezo que es Cristo. Se tropezaron con Cristo porque no reposaron en la piedra, en esta roca de salvación, sino que se tropezaron por ir corriendo a sus propias justicias. ¿Ok? Y hasta aquí es lo que está viendo Pablo. Todas estas cosas está contando Pablo. Esta forma de el hombre, el pueblo de Israel, queriendo buscar su propia justicia, queriendo establecer su propia justicia, olvidándose de la justicia de Dios, él sintiendo en su corazón este dolor por ellos, y a pesar de que ve que son una gente aferrada y necia, él sigue orando por ellos. Él sigue teniendo este dolor en su corazón. Una aplicación práctica entonces para nuestra vida es, si tú tienes una persona o conoces una persona que no conoce de Cristo y que tú le has compartido y que a veces lo ves que está aferrado y sigue aferrado en sus tradiciones, ora por él. Así como comenzó el capítulo 10, que Pablo oraba por estas personas, por estos judíos, ora por tu familia. Como lo veíamos en la mañana en el discipulado, y decía Omar que a veces cuando tú oras al Señor, o no, a veces siempre que tú oras al Señor, el Señor te escucha y el Señor te responde. ¿Tú crees que si tú oras al Señor para que alguno de tus familiares que no conoce de Cristo, ¿tú crees que el Señor no te va a oír? ¿Tú crees que el Señor te va a ignorar? Ora, ora y no desmayes, porque a su tiempo, dice la Biblia, segarás si no desmayas. Y no te desesperes. También Omar en la mañana comentaba y cotorreando un poquito, ¿verdad? Pero decía acerca de mi testimonio con mis suegros, porque pues yo oraba por ellos desde hace muchos años. Ya tengo 21 años de casados y o sea, vamos para eso. Y desde hace más de 20 años yo quería que mis suegros conocieran de Cristo y oraba por ellos para que conocieran de Cristo, pero me desesperaba un poco porque pasaban 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, y ellos no conocían de Cristo, no querían saber de Cristo. A veces estábamos en reuniones familiares y estaba el cotorreo bien padre, ¿no? Estábamos todos hablando y todos cotorreando, y de repente salía a la conversación cualquier cosa que salía en el tema de la palabra de Dios, y yo decía, aquí es donde yo entro, ¿no? Y entraba yo y comentaba algo de la palabra. ¿Y qué crees? De repente se escuchaba así un silencio sepulcral. Todos cotorreando y de repente callados.
Y hasta me daba pena porque nada más mi voz así se escuchaba bien fuerte y yo hablando así como de la palabra, y ya terminaba yo de hablar y ya todos así como que se volteaban a ver y comenzaban a hablar de otra cosa. Y me dolía porque, no me dolía por lo que hacían, sino me dolía porque ellos tenían sus oídos cerrados a la palabra, pero yo seguía orando y llegó el momento donde el Señor abrió sus corazones, donde, como yo les he comentado varias veces desde que estudiamos el Evangelio de Lucas, ellos se han conectado todos los días, todos los viernes que tenemos la célula, no se perdieron una sola clase de Lucas, van todo lo que, y yo dije cuando termine Lucas ya me van a decir pues gracias, pero todo lo que va de Romanos también lo están escuchando y yo veo cómo el Señor les está abriendo ese entendimiento, pero no dejes de orar, esa es la aplicación práctica, no dejes de orar, porque 20 años después ellos están abriendo sus oídos, están escuchando. No sé cuánto tiempo tengas tú orando por tus familiares. No te estoy diciendo que vas a tardar 20 años, es el tiempo de Dios, pero lo que te estoy invitando es a que tú ore y no desmayes, ¿ok? Y entonces, ahora sí, comienza nuestro pasaje del día de hoy, y la semana pasada habíamos visto que el Señor nos manda a predicar, ¿verdad? Y decía Pablo, bueno, ¿cómo van a invocar al Señor si no han oído del Señor, ¿no? Si no han creído? ¿Y cómo van a creer si no han oído? ¿Y cómo van a oír si no hay alguien que les predique? ¿Y cómo les van a predicar si no son enviados? Y yo te pregunto, ¿cuántos hemos sido enviados a predicar? ¿Sí? Segunda de Corintios 5, 19 y 20, que el Señor nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación, como si Dios rogase por medio de nosotros. Tú y yo tenemos que rogarles a los demás, reconcíliate con Dios. El Señor quiere que su pueblo pueda volver a Él y que se arrepienta, y ese es el ministerio que nos toca a ti y a mí. Y entonces comienza este pasaje diciendo, versículo 16, mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y desde el profeta Isaías, la Biblia nos enseña que el Señor ya estaba anunciando a Cristo. Si me acompañan ahí al libro de Isaías, capítulo 53, versículos del 1 al 3, te lo voy a leer rápido a causa del tiempo. Dice Isaías 53, del 1 al 3, precisamente son las mismas palabras que cita Pedro. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Te das cuenta qué es lo que había hecho el pueblo de Israel con el Señor? Ya desde Isaías estaba profetizando que el pueblo de Israel lo había menospreciado, lo había ignorado, había escondido su rostro de él, así como cuando ves a alguien que no quieres que te vea y te lo encuentras así en el centro comercial y mejor te haces como que no lo viste y te volteas, te escondes, así, escondimos de él el rostro y no lo quisimos y lo menospreciamos. Y a pesar de que el Señor había anunciado a través de sus profetas, de muchos profetas, ellos no creían. El pueblo de Israel fue un pueblo necio. Al final de este pasaje vas a ver cómo el Señor concluye diciendo que un pueblo necio y testarudo, que no quiso oír, pero el Señor predicó, y desde Isaías se había predicado la palabra de Dios, pero el pueblo no la creyó. Esta misma frase de quien ha creído a nuestro anuncio, este mismo pasaje de Isaías, también Jesús lo citó. Te voy a dar el pasaje, Juan capítulo 12, versículos 35 al 38. Jesús mismo trae a colación este pasaje. Te voy a leer esta parte, dice, entonces Jesús dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz,
creed en la luz para que seáis hijos de la luz. Lo que estaba diciendo el Señor es, yo soy la luz, mientras de que estoy con ustedes, o sea, por favor, percátense que estoy aquí, vean que estoy aquí, crean en mí, para que puedan ser hijos de la luz, para que puedan ser hijos de Dios. Pero ellos, dice, estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, otra vez el Señor refiriéndose a esta palabra, que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Aún el Señor Jesucristo, predicando la misma palabra, haciendo señales, el pueblo de Israel no creía. Y es una aplicación práctica para nuestra vida por lo siguiente, porque a veces tú y yo cuando predicamos el Evangelio nos sentimos de repente mal porque la gente no puede creer en el Evangelio. Déjame decirte una cosa, el Señor no nos ha llamado a convencer a la gente. La Biblia dice que el único que convence a la gente de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Nosotros no somos quien para convencerlos, nosotros solo somos mensajeros que llevan un mensaje y el mensaje es el Evangelio. Y tú comparte el Evangelio, bro. Pero habrá personas que escuchen y habrá otras que no escuchen. Pero eso no depende de ti. Es más, como lo estamos viendo ahorita, Jesús mismo predicando su mismo Evangelio y no lo escucharon, bro. Haciendo señales para que se dieran cuenta que era Él y no creyeron en Él. ¿Qué podemos esperar tú y yo? Que cuando tú compartas el Evangelio no nos crean. No es algo que deba de espantarnos o que deba de asustarnos. Es algo que nosotros debemos de saber que puede acontecer y que se puede dar. Pero no te preocupes, tú sigue insistiendo, tú sigue predicando, tú sigue compartiendo el Evangelio. Porque no todos van a creer, no todos van a oír. Y acuérdate, ni aún a Cristo mismo, ni aún de la boca de Dios mismo escucharon. Qué terrible, porque estaban cegados en su religión, estaban cegados en lo que ellos pensaban, abrazaron más esto que a Cristo. ¿Ok? Versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Un versículo que no sabemos perfectamente bien de memoria, pero déjame partirlo en dos. Comienza diciendo el versículo, así que la fe es por el oír. Pero no dice que la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. No, porque si no el versículo fuera corrido y diría, la fe es por el oír de la palabra de Dios. El versículo se separa, dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Lo que te está diciendo es cómo viene la fe y cómo viene el oír. Y son dos cosas diferentes, así que vamos primero con la primera parte, ¿cómo viene la fe? La fe viene entonces por el oír, ¿ok? Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea. ¿Y cómo entonces es la fe? Por el oír. ¿Lo quieres repetir conmigo? La fe es por el oír. No es por el ver, es por el oír. Porque a veces estamos acostumbrados a querer ver. Y como Tomás, pues hasta no ver, no creer, ¿no? Y si no, pues no me la creo. Y aparte que somos mexicanos, bro, también si no ves aquí que está constante y sonante, pues no crees. Porque si no me chamaquean. Pero en Cristo es por fe, para que sea por gracia. Y así es la fe. Entonces la fe es por el oír, no es por ver. Y la Biblia dice también en el Evangelio de Juan que Jesús hizo muchas señales y que muchos creyeron en su nombre viendo las señales que Él hacía, pero que Jesús mismo no se fiaba de ellos porque sabía lo que había en su corazón, porque ellos nada más creyeron por las señales que habían visto. Pero la fe es por ver, no, la fe es por el oír. Así que no te vayas con la finta de ver.
Porque cuando vimos en Lucas las señales antes del fin, acuérdate que el Señor Jesucristo advertía a sus discípulos: en los postreros tiempos van a venir gente haciendo señales y van a engañar a muchos. Y cuando tú veas que pasan ciertas señales, te vas a sorprender. ¡Ay, no! Sí. Y la Biblia te dice: no, bro. Ten cuidado. La fe no viene por el ver. No estés esperando ver milagros y señales y prodigios. La fe es por el oír. Y el oír, ahora sí vamos, la segunda parte. ¿Y cómo viene el oír? El oír viene por la palabra de Dios. Ahora, esta palabra, en griego tiene dos, puede tener dos maneras de cómo escribirse, ¿ok? Una manera es, en griego significa logos. Logos quiere decir la palabra escrita, ¿ok? Pero hay otra manera que es rema. El rema es la palabra revelada. Una es la palabra escrita, otra es la palabra revelada. Logos, palabra escrita; rema, palabra revelada. En este pasaje, cuando el Señor dice que el oír por la palabra, esta palabra es la palabra rema, que es por la palabra revelada. No está diciendo que por la palabra escrita, sino por la palabra revelada. En otras palabras, la única manera de que la fe llegue a tu corazón y de que tus oídos espirituales, ese oír, tus oídos se abran, tus oídos espirituales sean abiertos, va a ser por la palabra revelada a tu corazón, no por la palabra escrita. Porque yo me puedo poner a leerle a alguien la Biblia y decir: no, pues ahorita me voy a poner a leerle, y entonces ya que la escuche, ya va a llegar, porque la fe es por el oír. No, bro, no está hablando del oír de la palabra escrita, sino de la palabra revelada. ¿Qué quiere decir? Que a menos de que la palabra de Dios te sea revelada a tu corazón, tus oídos espirituales se van a abrir y vas a poder creer. A menos de que la palabra de Dios sea revelada a tu corazón, tus oídos espirituales se van a poder abrir y vas a poder creer. De otra manera, brother, alguien te puede estar repitiendo como periquito la Biblia, te la puede estar leyendo y tú no vas a creer, porque a lo que se está refiriendo es a la palabra revelada. Te voy a poner un ejemplo de esta parte. Dice en Hechos capítulo 16, versículo 14, si quieres anótalo por ahí. Está Pablo predicando la palabra y dice que entonces había una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba al Señor y estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Muchos estaban oyendo, pero la única manera de que la fe llegue a tu corazón es que el oír, esta palabra, este oír, tus oídos espirituales sean abiertos, sea que el Señor te revele su palabra y que el Señor abra tu corazón para que su palabra sea revelada. Porque podemos estar aquí sentados y te puedes estar durmiendo, bro, literal. Puedes estar bostezando, puedes estar roncando, o puedes estar a lo mejor atento y a lo mejor oyendo, pero la palabra, o estás pensando en el partido del rato, la gran final, ¿verdad? Y no te está revelando la palabra el Señor. ¿Ves? Pero es necesario que la palabra sea revelada, bro. Que cuando estás aquí puedas estar atento a la palabra para que el mensaje del Señor te sea revelado, tus oídos espirituales sean abiertos y entonces tu vida pueda ser transformada. Porque si esto no pasa, tú puedes estar sentado por años. ¿Has visto gente sentada por años en las iglesias y su vida no es transformada? Y asiste un domingo y el otro y su vida nunca es transformada, porque la palabra de Dios no ha sido revelada, bro. Pero cuando la palabra de Dios es revelada, tú puedes ver a la gente atenta a la palabra y deseando la palabra y queriendo escuchar más de la palabra y anhelando la palabra
Y si la palabra de Dios no te ha sido revelada, brother, puede ser entonces una señal. Ahí entonces puedes tú saber, entonces ya sé por qué soy tan apático. Ya sé entonces por qué soy tan inconstante. Ya sé por qué entonces no ha sido la palabra de Dios revelada. Pero el Señor quiere revelarte su palabra. El Señor quiere que tú estés atento. El Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vamos al siguiente versículo, versículo 18. Pero digo, ¿no han oído? Y ahora Pablo va a decir, bueno, la fe es por el oír, sí, y el oír por la palabra de Dios, sí, pero ¿a poco al pueblo de Israel no oyeron? ¿No les fue revelado? ¿El Señor no se los manifestó? Sí, sí se los manifestó. Y va a decir, pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. El Señor les había revelado su palabra desde el principio. Este pasaje está escrito en el libro de los Salmos. Desde los Salmos, desde los profetas, desde Moisés, el Señor había revelado su palabra a su pueblo. Pero ¿qué fue lo que el pueblo de Israel hizo? Nos lo dijo el capítulo 10 al principio, pero ignorando la justicia de Dios y queriendo establecer la suya propia. Ignoraron al Señor y quisieron establecer su propia justicia. Eso fue lo que pasó. ¿Te das cuenta de la necedad del pueblo de Israel? Lo que quiero hacer notar es que Dios nunca dejó de hablarles. Dios nunca dejó de manifestarles su palabra. Dios nunca dejó de querer que su palabra fuera revelada a su vida. Y me recuerda la historia de Marta y María. ¿Te acuerdas de esta historia de Marta y María? Que Marta estaba afanada y turbada, y María ¿qué era lo que estaba haciendo María? Sentada a los pies del Señor, oyendo su palabra. Y el Señor le dijo, cuando Marta viene y le reclama, Señor, dile a mi hermana que se pare de ahí, que deje de estarte escuchando, que deje de estar perdiendo el tiempo y que se ponga a ayudarme. Y el Señor le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, solo una cosa te es necesaria hacer. ¿Sabes qué cosa te es necesaria hacer, brother? Mucho dinero. Eso es la cosa que te es necesaria hacer. Muchos negocios. Que tengas muchos bienes, ¿sí? Solo una cosa te es necesaria hacer: escuchar la palabra. Y María había escogido la mejor parte. Y el Señor le dijo, ¿y sabes qué? No le será quitada. No le será quitada. Y las dos tuvieron a Cristo en su casa, y las dos tuvieron la oportunidad de escucharle, y el Señor estaba hablando para las dos, pero la palabra revelada fue para una y para la otra no. La palabra revelada fue para alguien que pone atención a lo que el Señor dice. Por eso el discipulado, el primer módulo es oír, escuchar con atención. Porque si no iniciamos por ahí, bro, estamos perdidos. Y cuando tú entonces escuchas al Señor, y el Señor, su palabra entonces es revelada. Pero lo que quiero enfatizar es que el Señor habló su palabra. El Señor te está hablando ahorita, bro, y quiere que tú puedas abrir tu corazón. Pero te aseguro que muchos de los que estamos aquí tal vez no vamos a abrir nuestro corazón, y otros sí. Pero así es. Así lo enseña la palabra. Y continúa diciendo entonces, va a hacer Pablo otra pregunta, versículo 19. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Sí lo había conocido, porque dice, primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Así que el Señor le estaba diciendo al pueblo de Israel, esto está escrito en Deuteronomio capítulo 32, por si tú lo quieres escuchar. Todo lo que está citando Pablo, otra cosa importante, ya estaba escrito. ¿Te das cuenta que está citando Isaías? Ya estaba escrito. Está citando Salmos, ya estaba escrito. Ahorita está citando Deuteronomio, ya estaba escrito. Todo ya estaba escrito. Pero entonces, ¿dónde estaba el pueblo de Israel? Pues estaba ignorando la justicia de Dios y queriendo establecer su propia justicia. Es lo que estaba haciendo el pueblo de Israel, de necio. Pero el Señor ya les había hablado. Y entonces aquí, en este pasaje, el Señor dice, bueno, pues por tu necedad, ¿sabes qué es lo que va a pasar? Te voy a dar celos con un pueblo que no es pueblo. Ahora, nada más para aclararte,
Cuando la Biblia habla acerca de que Dios le iba a dar celos a su otro pueblo, no está hablando de los celos que tú y yo conocemos. Porque cuando menciono la palabra celos, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? Alguien tóxico, ¿sí o no? No voltees a ver a nadie. Pero cuando celos, pues dices, pues es algo tóxico, ¿no? Unos celos bien tóxicos, eres un celoso compulsivo y cosas raras. Pero la Biblia, no, cuando dice que Dios es celoso, no se está refiriendo a un celo tóxico, sino a un celo santo. Un celo porque Dios es santo. Dios no tiene pecado. Dios es justo. Y cuando el pecado viene, el Señor rechaza el pecado, el Señor odia el pecado, no odia al pecador, odia el pecado, porque, ¿qué dice Romanos 5? ¿Qué aprendimos? Mas Dios muestra, ¿qué? Su amor para con nosotros, ¿en qué? Siendo aún, pecadores. ¿Y Dios nos ama? Siendo aún pecadores, sí, Cristo murió por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo justo, al mundo bueno, al mundo pecador, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y nosotros debemos de saber esto, ¿no? Y cuando el Señor entonces en su santidad aborrece el pecado, esos celos, cuando el hombre peca, entonces el Señor tiene este celo por su santidad, este celo por su justicia, y entonces les dice a ellos, les voy a dar celos con una nación, con un pueblo que no es pueblo, y voy a tener misericordia de un pueblo que no son ustedes, el pueblo de Israel. Y para no hacerte el cuento largo, el Señor tuvo misericordia de los gentiles. ¿Y sabes quiénes son los gentiles? Somos todos nosotros. El Señor tuvo misericordia de nosotros y con eso le dio celos, o el Señor esperaba darle celos al pueblo de Israel para que el pueblo de Israel volteara y viera y dijera, Señor, pues, ¿por qué los volteas a ver a ellos y no a nosotros? Esta historia, estos celos, tú y yo los podemos ver muy claramente en la parábola del hijo pródigo, en la parte final de la parábola del hijo pródigo. Muy rápido te voy a comentar. ¿Conoces la parábola del hijo pródigo? ¿Quién conoce la parábola? Ok, la mayoría. Para no detenerlos mucho, acuérdate que la historia son dos hijos, uno de ellos mayor, otro menor. El menor le pide a su padre la herencia que le corresponde, aunque el padre todavía estaba vivo, pero pues él ya quería la herencia, ¿no? Era como un buitre, o sea, un cuervo, ¿no? Cría cuervos y te van a sacar los ojos. Entonces le pide la herencia al padre y con el dinero se va y vive despilfarradamente, vive perdidamente. Se va lejos de su padre y su padre se queda en casa. Y cuando se malgastó todo el dinero de la herencia, dice la Biblia que hubo una gran hambruna en aquella ciudad y entonces pues no le quedó de otra más que buscar una chamba porque ya se había acabado el dinero y le tocó una chamba la más fea de todas porque se fue a apacentar cerdos. Y estaba ahí con los cerdos que tanta hambre tenía que se quería comer la comida de los cerdos. Imagínate la necesidad que tuvo. Mientras tanto en su casa el padre de familia estaba con el hijo mayor y el hijo mayor pues disfrutando de todas las cosas del padre. Pero la Biblia dice que entonces este hijo menor regresa a su casa, vuelve en sí, se arrepiente. Este hijo menor nos representa a ti y a mí, que estábamos nosotros como este hijo ahí en el lodo, que representa el pecado, con los cerdos, que representan el pecado, y así estábamos tú y yo, Efesios capítulo 2, ajenos a la ciudadanía de Israel, pecando, y ahí nos encuentra el Señor, y entonces el Señor nos rescata, nos arrepentimos, y dice la Biblia que entonces este hijo menor regresa a su casa, y cuando el padre lo ve que viene de lejos, corre y lo abraza, aunque venía todo oliendo a puerco, y venía todo, yo creo que enlodado, corrió, lo abrazó y lo besó. ¿El Señor ama a los pecadores? Sí, ¿Le importa si vienes todo lleno de lodo, oliendo a puerco? No, el Señor nos ama. Y aún así lo abrazó y lo besó su padre, y entonces dice que hizo que le pusieran un traje nuevo, limpio, de justicia,
la justicia que hablábamos que es por la fe, por Cristo, eso fue lo que le puso ese traje. Pero aquí es donde viene la historia de los celos, porque cuando el hijo mayor ve que regresa su hermano, acuérdate que el hijo menor somos todos nosotros, que el Señor vino y nos rescató de ahí del lodo y nos trajo y nos puso el vestido de justicia, y ahora tú y yo fuimos justificados. ¿Qué dice Romanos 5:1? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ese fue el vestido de justicia. Pero te decía, cuando el hijo mayor ve que ya regresó su hermano y que el padre hace una gran fiesta porque regresó su hermano, entró en celos. Entonces se cumple la palabra que cuando el Señor dijo: voy a provocar a celos a este pueblo. Entró en celos y le dijo a su padre, te lo voy a leer, está en Lucas 15:29, nada más te voy a leer este versículo. Dice lo que le respondió el hijo mayor a su padre. Mas él respondió y dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Fíjate cómo este hijo mayor le reclama a su padre y le dice: a mí no me quieres. ¿No el Señor había querido al pueblo de Israel? Sí, bro. ¿No el Señor le había hablado? Sí. ¿No fueron necios? Sí. ¿No quisieron establecer su propia justicia e ignoraron la justicia de Dios? Sí. Entonces, ¿por qué están celosos? ¿Por qué dicen que ellos procuraban amar a Dios cuando no es verdad? Nunca fue cierto, bro. Siempre fue un pueblo necio. Siempre fue un pueblo necio. Pero se puso celoso el pueblo de que Dios justificó al menor que somos nosotros, a los gentiles, a un pueblo que ni era pueblo, y el Señor provocó a ira, o más bien a celos, a este hijo mayor, ¿no? Y el hijo mayor le reclama y le dice: pues yo a través de mis propias justicias y tú a través de mis propias justicias no me has dado nunca nada. Es que no es a través de tus propias justicias. Yo nunca te he desobedecido. ¿Tú crees que este hijo mayor nunca había desobedecido? Claro que había desobedecido, bro. Pero esa es en nuestra idea. Nosotros pensamos que somos buenos, como el joven rico. Yo he cumplido con toda la ley. Pero cuando llega Cristo y le dice: nada más te pido el primer mandamiento, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Deja todo lo que tienes y ven conmigo. A ver si es cierto que me amas con todo tu corazón. A ver si es cierto que estás dispuesto a dejar todo por venir conmigo. ¿Y qué dijo este joven? Ay, no, gracias. Ya lo pienso 2 veces. No estoy dispuesto, no puedo cumplir ni con el primer mandamiento. Pero el Señor provocó entonces a celos a este hijo mayor, que es Israel. ¿Ok? Te recomiendo que leas esta historia ahí en Lucas capítulo 15, en tu casa, con más tiempo. Lucas no nos cuenta el final de esta historia. Lucas se queda hasta ahí. Pero por todo lo que los evangelios nos enseñan, la historia no terminó ahí. La historia termina en que este hijo mayor, Israel, que representa a Israel, este hijo mayor termina asesinando a su padre. Lo termina matando y lo termina colgando en una cruz. Ahí termina la historia, bro. Esos celos lo llevaron, esa propia justicia llevó a este hijo mayor a matar a su propio padre, a colgarlo en una cruz. ¿Te das cuenta a la magnitud a la que llegamos a veces cuando somos así de aferrados delante de Dios? Y Dios siempre quiso jalarnos. Decía, cuando llegó a Jerusalén, el Señor decía: Jerusalén, dice que viendo la ciudad gritaba: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte? Así como la gallina junta sus pollitos bajo sus alas, y no quisiste. Nunca quisiste, bro. No quisiste. Ignoraste mi justicia. Te fuiste por tu propia justicia, queriendo establecer la suya propia, y me ignoraste. Pero mis brazos siempre estuvieron abiertos. Por eso va a terminar así. Dice el versículo 20 y 21, y con esto terminamos. Dice: e Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí, porque tú y yo ni preguntábamos por él, bro. Pero el Señor en su misericordia se manifestó a nosotros y nos rescató. Dice: pero acerca de Israel dice:
Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Todo el día el Señor estuvo extendiendo su mano para rescatarte, Israel, y para jalarte hacia Él, y para decirte: ven. No tienes que hacer nada, bro. A través de tus propias justicias, no es necesario. Solo ven. Es por la justicia que es por la fe en Cristo. Cree en Cristo. Eso es todo. Ven y cree. No tienes que subir al cielo para bajar a Cristo, ni tienes que descender al infierno para resucitar a Cristo de entre los muertos. No tienes que hacer todo eso. Solo cree. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, bro. No hay más. Solo es con creer. Pero el pueblo de Israel siempre fue un pueblo rebelde y contradictor, llevándole la contra al Señor. Vamos a terminar leyendo el objetivo. Objetivo dice: reconocer que el rechazo al Evangelio proviene del endurecimiento del corazón, y valorar la fe salvadora, que la fe salvadora solo viene del oír la palabra de Dios, ¿no? ¿Vale? Bien, hasta aquí le vamos a dejar. Vamos a orar.